Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les voy a compartir un tutorial acerca de los diferentes hornos, porque muy seguido me preguntan cuál es el horno mejor, que quieren comprar hornos, que si de convección, que si de gas. Entonces aquí les voy a compartir a mi muy personal punto de vista las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Vamos a comenzar ya con este video. Bueno, les voy a comenzar platicando que hay tres diferentes hornos. Bueno, hay muchos tipos, pero para mí hay tres así como que muy básicos. Uno es el eléctrico, el segundo es el horno de gas y el tercero es el de convección. Entonces, el eléctrico es así como que la opción más accesible, más fácil de conseguir, más económica. Son esos hornos que vemos como más o menos de este tamaño, que son portátiles, que los puedes poner en la parte de arriba de tu cocina. Tienen calor arriba y abajo, y el inconveniente que le veo a esos hornos es que el espacio que tienen es muy reducido. Hay unos muy grandes, hay cada vez más grandes. Entonces si vas a comprar un horno de esos porque no quieres invertir mucho o porque no lo usas mucho, pero quieres tener una opción de horno, este horno es muy buena opción, pero te recomiendo que cuando lo compres te fijes que sea espacioso por dentro, que entre aunque sea una charola pequeña, que te dé chance de hornear unas 6 galletas, un refractario como para lasaña, grandecito, que tengas esas opciones para que tengas la libertad de poder hornear algo grande si así lo deseas. El segundo horno es el horno de gas. Es un horno muy común, casi en todas las casas hay horno de gas. Es un horno que siempre, si tenemos estufa, normalmente vamos a tener horno de gas. Y es un horno muy bueno, es un horno muy noble. Yo muchos años de casada tuve horno de gas y horneaba perfectamente bien. Y este horno nada más tiene el calor abajo. Yo ese es el inconveniente que le veo. Ya una vez que conocí los de convección, pues me enamoré de ellos, pero déjenme les platico qué puntos son importantes en el horno del gas. El horno de gas tiene el calor únicamente abajo, como les decía. Entonces es muy importante tener siempre la rejilla en la parte media. Si la ponemos muy abajo, el calor va a ser muy directo y puede quemar el pastel en la parte de abajo y dejarlo por arriba como muy decolorido, ¿sí? Con un color muy poco doradito. Y si subimos mucho a la rejilla, lo que puede pasar es que como el calor tiende a subir, que se nos puede dorar bastante la parte de arriba y la de abajo no llegar a cocerse. Por eso se recomienda mucho que tengas la rejilla en la parte de en medio, y yo les recomiendo mucho también que si van a hornear pasteles, únicamente pongan en la rejilla de en medio ¿qué les diré? Una línea de pasteles. O sea, no puedes poner si tiene 2 rejillas, no las puedes situar así como en medio y poner arriba y abajo, no, porque como nada más viene el calor de abajo, va a llegar a este pastel, pero a este pastel, a la parte de abajo no va a llegar, a este pastel le va a llegar por arriba y a este por abajo. Entonces no se van a cocinar bien. Por eso les recomiendo que siempre horneen en una sola línea en un horno de gas. ¿Qué otro? Tiene otra ventaja, que el horno de gas utiliza gas. Y bueno, no sé si es ventaja o desventaja, según como lo quieran ver. ¿Por qué? Porque si se te acabó el gas, bueno, ahorita la mayoría de las casas tienen gas natural, pero las que no tienen gas natural, si se te acabó el gas, ya te quedaste sin horno. Y en cambio, el eléctrico, pues casi siempre hay luz. Pero bueno, cualquiera de las dos cosas se puede acabar, o la luz o el gas. Entonces, bueno, esa no es mucha ventaja, pero bueno, en cuestión de costos, si tú vas a usar este horno para empezar a emprender, pues en cuestión de costos tienes que saber qué te conviene más, si estar gastando luz o gastando gas. Entonces eso es en cuanto al horno de gas. El horno de gas también tiene una cocción un poquito más lenta. Vamos a decir, un pastel redondo, a lo mejor en horno de gas me va a durar 35 minutos y en un horno de convección me va a durar unos 25 minutos. Hornean mucho más rápido los de convección. Entonces, bueno, eso es a lo que se refiere el horno de gas. El horno de convección, cuando a mí me preguntan, chef, no tengo, ¿qué compro? ¿Puedo comprar lo que yo decida? Yo les digo, convección, no lo dudes, con los ojos cerrados. Les digo que yo cuando no tenía, pues era feliz, pero cuando tuve, me enamoré de este. Y entonces, en horno de convección, ¿cuál es el horno de convección? Es el que es eléctrico, tiene calor arriba, tiene calor abajo, pero tiene un maravilloso ventilador en la parte del centro
que hace que el calor se reparta muy, muy homogéneamente por todo el horno y las preparaciones queden espectaculares. O sea, queda muy bien horneado todo, las galletas muy crujientes, los pasteles muy esponjaditos. La verdad, sí hay una diferencia entre un horno de gas y uno de convección a la hora de hornear. Sí la hay. O sea, la verdad sea dicha, sí la hay. Ahora, ¿qué horno de convección comprar? Hay muchas marcas, muchas opciones. Yo les voy a recomendar las que yo tengo y les voy a decir cuál me gusta más y todo. No estoy vendiendo, no estoy anunciando, simplemente es mi experiencia lo que me da. Entonces yo tengo estos dos hornos, los dos son de convección y los dos son de 90 centímetros. Normalmente los hornos de convección son más cuadraditos, son de 60. Estos son de 90, porque yo es el espacio que tenía en mi cocina y así los elegí. Son de 90 centímetros, pero me gusta más el de arriba. Les voy a decir por qué. Porque si yo los abro, fíjense bien, el de abajo, como tiene los controles de un lado, es de este tamaño. Pero el de arriba, que es mi favorito, como tiene los controles arriba, es mucho más largo. Entonces esto es una gran ventaja a la hora de hornear. No sé si logran apreciar, pero este horno tiene dos ventiladores, ¿sí? Como es muy largo, tiene dos ventiladores y este horno, el de abajo, nada más tiene un ventilador en la parte del centro. Entonces, lógicamente, este es mi favorito porque le caben mucho más cosas. Y SMEG en particular, a mí la marca me gusta mucho. El de abajo es una marca también italiana, es la Germania. Las dos son italianos, pero a mí SMEG me gusta mucho más. Me gusta mucho más, tienen muy buen servicio, las piezas, si hay que reponer algo, o sea, todo me ha funcionado siempre muy bien. Y es un horno que en cuanto a cocción y a terminación de producto, a mí me gusta mucho cómo quedan las galletas, quedan muy crujientes. Es muy importante también que conozcan sus hornos. Por decir, yo en el de abajo horneaba a 180 los pasteles, las galletas, y cuando empecé a hornear así en el de arriba, era demasiado calor, porque yo creo que como tiene dos ventiladores, es mucho más fuerte. Entonces, acá horneo por lo general 170, 175. El de arriba tiene función de limpieza en automático, calor arriba y abajo, con ventilador, sin ventilador, descongelador, tiene muchas funciones que aún no he utilizado todas, pero tiene muchas funciones. Y algo importante en estos hornos es que tienen al ser europeos, tienen un voltaje diferente de 220. Entonces es muy importante que tu cableado sea de 220. Normalmente en México, si no me equivoco, tenemos 120. Entonces es cuestión que un eléctrico te ponga un cableado que vaya desde la caja de luz hasta el contacto, donde vas a enchufar tu horno de 220. No tiene gran ciencia, a mí me lo hicieron con los dos hornos y sin ningún problema. Entonces estos hornos también puedes decir, ay, pero va a gastar mucha luz. Vienen ya con una tecnología que es muy ahorradora y que cuidan mucho el gasto de energía. Entonces, inclusive el de arriba tiene una función eco, que no he utilizado, pero tiene una función eco. Entonces, en cuanto a ventajas y desventajas, si tienes horno de gas, de verdad no te pongas triste. Yo toda mi vida horneé ahí y fui feliz, es muy bueno. Pero si vas a comprar, yo te recomiendo con los ojos cerrados que compres un horno de convección. Vas a notar, vas a darte cuenta cómo se hornean los pasteles, cómo se hornean las galletas, y es una maravilla. Yo creo que esas serían así como que mis recomendaciones, y creo que lo más importante es que conozcamos nuestro horno. Eso es lo más importante. Como les digo, yo aquí en estos dos horneo muy diferentes, entonces siempre que yo les ponga una receta, una temperatura, ustedes, por decir, si yo les pongo 180 y ustedes dicen, no, es que mi horno es 180, no calienta mucho, yo horneo 200, váyanse a 200. Si les digo 20 minutos, desde los 15 estén checando. O si yo les digo 180, pero su horno a 180 ya es demasiado calor, bájense a 170. Es bien importante que conozcan su horno y aprendan a jugar con las temperaturas. A veces los pasteles, entre más bajito el horno, mejor van subiendo, más estable van subiendo, más estable va entrando el aire.
y se van como cociendo de una manera más uniforme. A cuando está demasiado caliente, metemos el pastel, se dora o sube muy rápido, pero así como sube se desploma porque fue demasiado calor. Ahora en los hornos de convección a veces usa el ventilador, a veces no, según las preparaciones, pero eso normalmente se los va a ir indicando en las recetas. Espero que les haya servido mucho este tutorial. Cualquier duda que les surja, escríbanmela en los comentarios, me dará mucho gusto, si sé la respuesta, respondérsela. Y como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.